Buenas noches con todos. A continuación, vamos a continuar con la exposición de la segunda parte de nuestro proyecto denominado Implementación de una línea de producción de chocotejas con relleno de maracuyá y semillas de girasol de la empresa Chocolates Elena Sac. Quien les habla, Giancarlo Valareso, y nuestros compañeros empezaremos con la exposición. En esta parte abordaremos la formulación del proyecto de inversión, la estructura del financiamiento y el presupuesto de ingresos proyectado. El proyecto surge a partir de un estudio de mercado técnico donde se identificó una oportunidad importante: la creciente demanda de productos artesanales, premium y elaborados con ingredientes naturales. Por ello, Chocolates Elena busca aprovechar su experiencia en el sector para lanzar una nueva línea de chocolates que esté diferenciada, dirigida principalmente a consumidores de los niveles socioeconómicos A y B de Lima Metropolitana. Para implementar el proyecto se requiere una inversión tangible de 66.000 soles, destinada a la compra de equipos como tanque fundidor y templador, marmita de mezclado, máquina depositora de túnel, de enfriamiento, empacador y moldes. También se considera una inversión intangible de 16.000 soles para capacitación del personal, implementación de buenas prácticas, manufactura, control de calidad, registro sanitario y diseño de marcas y empaques. Además, se necesita un capital de trabajo inicial de aproximadamente unos 353.970 soles, equivalente al 15% de las ventas proyectadas del primer año. En conjunto, la inversión total del proyecto asciende a 435.970 soles. Respecto al financiamiento, se plantea una estructura mixta: 40% será cubierto con aporte propio, equivalente a 174.388 soles, y el 60% restante mediante un préstamo bancario de la diferencia, ¿no? Según la comparación de tasas publicadas por el SBS, se selecciona Scotiabank por presentar la menor tasa anual de 8.73 a un plazo de 5 años. Asimismo, se identificaron algunos riesgos como el aumento del precio del cacao, escasez de demanda del maracuyá, fallas de equipo, menor demanda, problemas sanitarios, medidas como diversificar proveedores, esto de seguridad, mantenimiento preventivo, el tema del control de calidad. Finalmente, el presupuesto de ingresos se calculó con un precio de venta de 60 soles la caja. En el primer año se proyecta vender 39.330 cajas, generando un ingreso de aproximadamente 2.359.800 nuevos soles. Para el quinto año se estima vender 50.970 cajas, alcanzando un ingreso de 3.058.200 soles. En conclusión, este proyecto representa una oportunidad atractiva para Chocolates Elena, ya que permite ampliar su oferta y atender nuevas preferencias del mercado y fortalecer su posición en el segmento de productos artesanales premium. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Lenin Malmaparco. Continuando con la exposición, respecto a los costos operativos, se consideraron los insumos, la mano de obra y los gastos necesarios para el funcionamiento del proyecto. Estos costos fueron proyectados para los 5 años de evaluación, iniciando con 818.400 soles en el primer año y llegando a 1.021.716 en el quinto año, debido al incremento esperado de las ventas y de la producción. Continuando con la exposición, respecto al estado de resultados proyectado, muestra un crecimiento sostenido de los ingresos durante el horizonte de evaluación. Las ventas pasan de 2.3 millones a 3.06 millones entre el primer y quinto año. La utilidad operativa aumenta de 1.53 millones a 2.03 millones y la utilidad neta pasa de 1.07 millones a 1.42 millones, lo que demuestra que el proyecto genera beneficios económicos crecientes durante todo el horizonte de evaluación. Respecto al flujo de caja de operación, se obtuvo sumando la depreciación y la amortización a la utilidad neta. Los resultados muestran un flujo positivo durante los 5 años, pasando de 1.8 millones en el primer año a 1.43 millones en el quinto año, lo que evidencia una adecuada generación de efectivo por parte del proyecto. Continuando con la exposición respecto al valor de rescate, al finalizar el horizonte de evaluación de 5 años, los activos tangibles conservan un valor residual de 32.250 soles. Este valor corresponde principalmente a los equipos cuya vida útil es de 10 años,
por lo que aún mantienen la capacidad de uso al término del proyecto. Asimismo, este monto se incorpora al flujo de caja económico junto con la recuperación de capital de trabajo de 353.970 soles. Respecto a la depreciación y la amortización, la depreciación de los activos tangibles fue calculada mediante el método lineal, obteniéndose una depreciación anual de total de 6.750 soles. Por otro lado, los activos intangibles generan una amortización de 4.400 soles durante los dos primeros años y de 2.400 soles desde el tercer hasta el quinto año. Debido a que la capacitación de personal tiene una vida útil de 2 años, ambos conceptos constituyen gastos contables que no representan una salida real en efectivo, por lo que posteriormente se reincorporan al flujo de caja operativo. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es José Daniel de las Flores. En este capítulo hablaremos sobre el financiamiento del proyecto, deudas, escudo fiscal y flujos. Como se informó en el capítulo anterior, el financiamiento será el 60% de la inversión total, es decir, se buscará un financiamiento de 261.582 soles. El banco a escoger sería Scotiabank, el cual nos brinda un TEA del 8.73% anual durante un plazo de 5 años. El tipo de financiamiento es el sistema francés, el cual son cuotas fijas anuales. Como cuota fija anual, Scotiabank nos brinda el 66.780 soles anuales y en el plazo de 5 años daría una totalidad de 333.901,40 céntimos. En el apartado de intereses, la sumatoria total de intereses en el plazo de 5 años es de 72.319,42, el cual será usado para el escudo fiscal por interés, que es el 30% del valor total de intereses, es decir, 21.696 soles. Esto nos ayudará a poder deducir impuestos a lo largo del tiempo. Con respecto al flujo de caja financiero, el desembolso inicial, como se comentó, es del 40%, es decir, 174.388 soles, y los flujos financieros durante el periodo son positivos, incorporando el escudo fiscal, dando una totalidad durante los 5 años de 21.696 soles, y el servicio a la deuda anual de 66.786,28 soles. Profesor, buenas noches. Mi nombre es César Vargas y en esta ocasión voy a hablar de la viabilidad económica del proyecto, para lo cual hemos utilizado como indicadores financieros el valor actual neto, que vendría a ser el BAN, y la tasa interna de retorno, la TIR. En la columna de la izquierda tenemos la evaluación económica sin financiamiento, descontando con un COP del 12%, que es la rentabilidad mínima que exige el inversionista. Aquí vemos que el proyecto genera un flujo económico positivo desde el primer año. Al descontarlos, obtenemos un BAN económico de 4.238.000 soles y una TIR económica de 185% que supera ampliamente el 12% exigido. En la columna de la derecha mostramos la evaluación financiera con financiamiento, utilizando una tasa WACC de 8.47%. Esta tasa considera que el 60% de la inversión se financia con una deuda al 8.73% y el 40% con capital propio. El BAN financiero asciende a 4.732.000 soles y la TIR financiera alcanza el 210% superior al WACC. Es importante destacar que el apalancamiento mejora la rentabilidad. El inversionista solo aporta 174.000 soles y se beneficia con el escudo fiscal de casi 22.000 soles en impuestos y obtiene un BAN financiero mayor que el económico. En resumen, ambos BAN, económico y financiero, son positivos y ambas TIR superan, tanto el económico como financiero, ampliamente sus tasas de descuento. En conclusión, el proyecto es rentable con o sin deuda. Gracias, profesor. Profesor, buenas noches. Nuevamente César Vargas. En esta ocasión pasamos a esta diapositiva donde analizamos dos indicadores complementarios, el índice de rentabilidad y el periodo de recuperación, más conocido como el payback. En la parte superior izquierda tenemos el índice de rentabilidad económico de 10.72. ¿Qué significa esto? Que por cada sol invertido en el proyecto se generan 10 soles con 72 céntimos de valor.
que es un resultado excepcional. En la parte superior derecha, el índice de rentabilidad financiera alcanza el 28.14. Es decir, por cada sol que el inversionista aporta de su bolsillo, se generan más de 28 soles de valor. Esto se debe al efecto del apalancamiento. Ahora, veamos los tiempos de recuperación. En la parte inferior izquierda, el payback económico, que nos indica que la inversión total de 436.000 soles se van a recuperar aproximadamente en 5 meses. Si descontamos los flujos al 12%, nos sale un payback de 5.4 meses. En la parte superior derecha, el payback financiero, que es más rápido, que nos indica que el aporte del inversionista de 174.000 soles se recupera en solo 2 meses sin descontar, y en 2.2 meses descontando el WAP de 8.47%. En conclusión, aquí que mostramos que todos los indicadores superan ampliamente los umbrales mínimos de aceptación. Tenemos el BAM positivo, la TIR mayor a la tasa de descuento, el índice de rentabilidad mayor a 1 y el payback menor a 1 año. En realidad, el proyecto demuestra una rentabilidad excepcional y un riesgo muy, muy bajo. Profesor, buenas noches. Nuevamente César Vargas, y en esta ocasión, ya para concluir mi presentación, voy a hablar sobre las conclusiones finales y recomendaciones sobre el proyecto. En esta diapositiva hacemos un resumen claro donde podemos tener como resultado de todo lo que se ha podido exponer hasta el momento, que el proyecto es altamente rentable y viable. En esta diapositiva, aquí tenemos una tabla de resumen con todos los indicadores claves, donde todos cumplen sobradamente los criterios de aceptación. Por lo tanto, nuestro proyecto, o nuestra recomendación final, es ejecutar el proyecto por 4 razones principales. Primero, tiene una rentabilidad excepcional con una TIR superior al 185%. Segundo, la recuperación de la inversión es en menos de 6 meses. Tercero, el apalancamiento mejora mucho más la rentabilidad. Y finalmente, como cuarta conclusión o recomendación, el riesgo para el inversionista es muy bajo, ¿no? Como próximos pasos que debemos seguir, recomendamos gestionar el financiamiento con el banco Scotiabank a una TEA de 8.73%, adquirir los equipos, implementar las buenas prácticas de manufactura y el registro sanitario, y finalmente lanzar el producto al mercado objetivo de los niveles socioeconómicos A y B de Lima Metropolitana. Con esto concluimos la exposición de este punto, de este capítulo 5, profesor. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos. Vamos a hablar del capítulo 6 sobre análisis de sensibilidad y evaluación social. Análisis de sensibilidad del banco económico, soles. En este cuadro tenemos las variables y escenarios. Como variables tenemos la caída de ingresos por ventas, aumento de costos e insumos, variación de tasas de descuento, combinación de pesimistas. En escenario pesimista, base optimista, con resultados el tipo de impacto. En el primer caso tenemos la caída de ingresos por ventas. En un área de pesimista tenemos con 2.627.781.000 soles. En la base tenemos 4.238.228 soles. En optimista tenemos 5.848.675, lo que logramos con impacto alto. En el siguiente, aumento de costos e insumos, que es el más 15%, tenemos en la opción pesimista 3.842.309 soles. En base tenemos 4.238.228 soles. Y en el optimista tenemos 4.634.147 soles, que hacen un impacto moderado. En la variación de tasa de descuento, que es el 12%, tenemos en el área pesimista tenemos 4.721.450, que equivale a un 10%. En la línea base tenemos a 4.238.228, que equivale a un 12%. En el optimista tenemos 3.812.005%, 5 soles, que equivale a un 14%, que hace un impacto moderado. En el área crítica
obtenemos con la variable de combinación pesimista, que son ventas menos 20%, más costos que son 15%, y tenemos 2.238.862.000 soles, lo que sería un impacto crítico. También el BAN permanece positivo incluso en el escenario combinado más adverso, evidenciando una elevada robustez financiera. La variable de mayor impacto son los ingresos por venta, lo que refuerza la importancia del marketing y posicionamiento en el segmento nivel A y B de Lima Metropolitana. Según la evaluación social del proyecto, tendremos empleo directo, que generaría 12 puestos permanentes con masa salarial anual de 145.200 soles, con un empleo directo equivalente a 24 puestos de proveedores, transporte y distribución comercial, un aporte tributario de 460.440 de impuesto a la renta durante el primer año de operación, la cadena de cacao, compras locales a proveedores nacionales de cacao peruano, promoviendo la economía regional y comercio justo, la inocuidad alimentaria, implementación de BPM y registro sanitario de IGESA, garantizando estándares de seguridad alimentaria para el consumidor. Gracias. Buenas noches, profesor. Soy Nayeli Morocho. Continuando, que ahora para validar la viabilidad financiera del proyecto, presentamos el cálculo de la tasa de descuento, que está estructurado a través de dos pilares fundamentales: el costo del capital propio y el costo promedio ponderado del capital. Para determinar cuánto exigen los accionistas para invertir en esta nueva línea de producción, utilizamos el módulo KPM. Este modelo nos permite calcular la rentabilidad requerida considerando el riesgo específico del sector y del mercado. Partimos de una tasa libre de riesgo, que son los bonos Tesoro de Estados Unidos, del 4.5%. A esto le sumamos el riesgo propio de nuestro negocio, ajustado por una beta apalancada del 1.27, que refleja el riesgo del sector de confitería, más la prima del riesgo de mercado y el riesgo país. Tras ese análisis, tenemos un KPM de aproximadamente 13%. Si bien el modelo nos arroja un 13%, para la evaluación económica de ese estudio hemos utilizado un conservador del 12%, basándonos en antecedentes y estudios de proyectos similares en el sector. Para el WACC, que es costo promedio ponderado de capital, el WACC es la tasa que nos indica cuánto nos cuesta en promedio financiar el proyecto combinado con deuda y el capital propio. Como recordarán, el proyecto se financia en un 60% mediante deuda bancaria, a una tasa del 8.73% antes de impuestos, y un 40% mediante el aporte de los accionistas. Un punto clave es que los intereses de la deuda son deducibles de impuestos. Por tanto, el costo real de nuestra deuda se reduce al 6.11% tras aplicar el beneficio fiscal de 30%. Al ponderar el costo de la deuda, que es 3.67%, y el costo del capital propio, del 5.20%, obtenemos un WACC total del 8.87%. Este WACC del 8.87% es la tasa de descuento definitiva para nuestra evaluación financiera. Es fundamental resaltar que, al ser esta tasa significativamente inferior al TIR financiero del 210%, queda demostrado que el proyecto no solo es rentable, sino que crea valor significativo para los accionistas de Chocolates Selena Sac. En conclusión, el proyecto demuestra ser altamente viable y rentable, ya que una TIR financiera del 210% supera ampliamente el costo de oportunidad del capital del 8.87%, confirmando que la inversión en la nueva línea de producción de chocotejas con relleno de maracuyá y semillas de girasol
genera un valor económico sustancial y sólido para los accionistas de Chocolates Elena Sac, bajo una estructura de financiamiento eficiente y una gestión de riesgos adecuada. Gracias. Buenas noches con todo, buenas noches profesor. Vamos a hablar del capítulo 6 sobre recomendaciones. Recomendación 1. Se recomienda actualizar nuevamente el cálculo del COP y del WACC, incorporando los cambios de la tasa libre de riesgo, la beta sectorial y el riesgo país, a fin de mantener la tasa de descuento alineada con las condiciones vigentes del mercado de capitales. Recomendación número 2. Se sugiere realizar un análisis de sensibilidad semestral, considerando variaciones en los ingresos, costos de insumos y tasa de descuento, con el objetivo de anticipar escenarios adversos y activar oportunamente los planes de contingencia definidos en el proyecto. Recomendación número 3. Se recomienda establecer contratos de suministros a largo plazo con proveedores de cacao y maracuyá, con cláusula de precio fijo o bandas de precio, para mitigar el riesgo de abastecimiento, identificado como el mayor impacto en el análisis de sensibilidad. Recomendación número 4. Para maximizar el escudo fiscal, se recomienda que el área contable de Chocolates Elena registre puntualmente los intereses pagados a Scotiabank con gasto deducible, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Impuestos a la Renta en Perú. Recomendación número 5. En términos de evaluación social, se recomienda implementar un programa de responsabilidad social empresarial que formalice los vínculos con proveedores de cacao de origen certificado y que comunique los beneficios sociales del proyecto a los grupos de interés, fortaleciendo la reputación de marca de Chocolates Elena en el segmento premium. Finalmente, se recomienda que a partir del tercer año de operación se evalúe la posibilidad de ampliar la línea de producción hacia nuevos sabores, lucma, guaymanto, quinoa, realizando una actualización del modelo CAP y del WACC, que incorpore un nuevo perfil de riesgo de la línea empleada, garantizando que las decisiones de expansión estén siempre sustentadas en criterios financieros rigurosos.